Bienvenidos al podcast Azul Crema, donde les contaremos las noticias más recientes del club más grande de México, el poderoso América. Primeramente, nos vamos con el partido entre América y Bravos de Juárez, el cual, por lo que pasó entre Bruno Marioni y un aficionado, una supuesta agresión se suscitó en el partido de Bravos de Juárez contra Pumas. Esto puede afectar al América, porque puede ser que veten el Estadio Olímpico Benito Juárez. Pero ya hay pronunciamiento de parte de la Copa MX y será este 10 de abril cuando se juegue este partido en punto de las 21 horas, horario del centro de México. El conjunto que dirige Miguel Herrera buscará romper una sequía de 45 años sin conquistar el título de Copa y transformarse así en el primer equipo en alzar el trofeo en 6 ocasiones. En caso de que América y Juárez empaten durante los 90 minutos de la final de la Copa MX, el campeón se definirá con los tiros desde el punto penal. En otras noticias, Nico Castillo, luego de que el equipo del Ascenso MX superara ayer a Pumas por 2-0 en las semifinales, encendió la polémica con una publicación en las redes sociales. El delantero chileno compartió en sus historias de Instagram un emoji de risa y otro de una persona levantando la mano, publicación que borró rápidamente. El mensaje de Nico pareció ser una burla dirigida a su ex equipo, y el hecho de que lo haya borrado lo hace más evidente aún. Creo que es tiempo de un exponiendo a Nico Castillo. Por último, la venta de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez fue comprado por el Wolverhampton y el América se llevó una parte de la venta. Bueno, Azulcremas, nos vemos en el siguiente video. Les mando un gran saludo a los suscriptores que comentaron el video de las dominadas. Esto es Azulcrema TV.